Buenas noches, mi nombre es José Julio Larrea Vera, médico residente segundo año de radiología. Hoy día vamos a hablar sobre la eficacia de una aplicación móvil para mejorar la adherencia farmacológica en hipertensos de establecimiento de salud de Lambayeque. Primero, hay que hablar un poco de las generalidades de este proyecto de investigación. El proyecto de investigación es de un tipo cuasi experimental de antes y después. Según el periodo y la secuencia de estudio, va a ser longitudinal de forma prospectiva y la intervención y va a ser intervencionista, ¿no? Alguna pregunta este es un proyecto bastante codicioso, pero es un piloto, ¿no? Deberían ser los primeros pasos a un proyecto mucho más grande en la telemedicina. Antes que todo, tenemos que hablar sobre la introducción, la base teórica del problema. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos. Por ejemplo, las enfermedades no transmisibles suelen ser enfermedades crónicas, degenerativas, que aquejan por muchos años a los pacientes. La población diana suelen ser adultos mayores. De estas enfermedades no transmisibles, la gran parte son enfermedades cardiovasculares. En cambio, hay otra menor que pueden ser otras enfermedades metabólicas, que también pueden tener repercusiones cardiovasculares, ¿no? Pero tienen una etiología de otra índole. De las enfermedades cardiovasculares, pueden haber cardiopatías isquémicas, insuficiencias cardíacas congestivas, pero la mayoría suelen ser consecuencias de uno de los factores de riesgo más importantes y que tiene una de las mayores cargas de enfermedad de morbimortalidad en el mundo, que es la hipertensión arterial, el gran grueso de estas. Esta hipertensión arterial se cataloga que es responsable de casi 41 millones de muertes por año y siendo la principal causa de muerte en todo el mundo, ya que como el personal de salud sabemos, tiene repercusiones importantes no solamente al nivel cardíaco, sino también a nivel cerebral, ¿no? Es el factor de riesgo más importante para el desarrollo no solo de cardiopatías isquémicas, sino también accidentes cerebrovasculares, entre ellos la hemorragia intracerebral. Hablemos un poco más de hipertensión arterial. La hipertensión arterial en el mundo significa más de 1.130 millones de pacientes en su prevalencia. En las Américas 250 millones y en el Perú casi 6 millones. Esto se traduce a 10 millones de muertes a nivel mundial cada año que se cataloga, ¿no? La OMS cataloga que es a causa de la hipertensión arterial. Vamos a definir hipertensión arterial mayor de 140-90 y según un estudio de Jaime Miranda, que es uno de los grandes investigadores peruanos sobre la hipertensión arterial, eh, van a haber un grupo de pacientes que desconocían que tenían la hipertensión arterial, otros que nunca fueron tratados, otros que a pesar de de tener el conocimiento y de recibir tratamiento no están controlados y un pequeño grupo que están controlados. Nos interesan eh, todos en realidad, solamente para ver la proporción. Miren la cantidad de pacientes que no están tratados, casi un tercio, y más de un cuarto desconocían el diagnóstico, ¿no? De los cuales que conocían y tomaban medicamentos, en total, miren, casi un cuarto de pacientes son los únicos controlados. Entre los no controlados y controlados, tenemos que tener en cuenta algo. La hipertensión arterial, si es tratada, va a reducir las cifras de presión arterial y esto por consecuencia va a disminuir considerablemente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿qué sucede con esto? ¿Por qué los pacientes no están controlados si ya tienen el diagnóstico y les están dando tratamiento? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Conforme van avanzando, la industria farmacéutica van sacando mejores nuevos fármacos, incluso fármacos que tienen múltiples mecanismos de acciones o que tienen dos o tres fármacos en una sola pastilla, las famosas polipíldoras. Entre los múltiples factores estudiados, uno de ellos y muy importante es la adherencia terapéutica. ¿De qué nos sirven que cada vez la industria farmacéutica saquen mejores fármacos, fármacos más potentes,
con menos efectos adversos si al final los pacientes no van a estar muy adheridos ante ellos. Nuevamente, en otro estudio, más o menos en Lima, que se supone que es la capital donde debe haber más educación, y los pacientes suelen tener mejores resultados o deberían tener mejores resultados. Más o menos un 50% abandona su tratamiento en el primer año. Entonces, esas cifras son bastante alarmantes. Entonces hablemos un poquito más ya de la de adherencia terapéutica. La adherencia terapéutica tiene múltiples factores y es bastante complejo. No solamente es que el paciente no tiene dinero para comprar pastillas, sino hay factores relacionados con el mismo tratamiento. Hay medicamentos que tienen efectos adversos que el paciente no los tolera, o hay factores relacionados con la misma enfermedad. Eh, Mm, Por ejemplo, otros factores relacionados con el tratamiento es en otra enfermedad, la diabetes, el uso de insulina, ¿no? Factores relacionados con la misma enfermedad que no pueden, que evita la toma adecuada de los medicamentos. Hay que tener en cuenta que la adherencia terapéutica no solamente estamos hablando de adherencia farmacológica, sino adherencia de tratamientos no farmacológicos. Por ejemplo, esto va a incluir la dieta, también va a incluir que el paciente acuda a sus consultas de forma en unos intervalos constantes. También hay factores relacionados con el sistema o el equipo de asistencia sanitaria, ¿no? ¿Qué sucede si el paciente eh, del CISO de salud va y no hay medicamentos o se acabó el stock? Es un problema en el sistema sanitario. O si el paciente va y el médico no presta mucha atención a los efectos adversos del edema de ambos miembros inferiores y no le cambia el medicamento, también es una falencia del sistema sanitario, ¿no? Hay otros factores relacionados con el paciente. Entonces, lo que quiero decir es que hay bastantes factores que van a influir en esto, pero nosotros esta vez vamos a centrarnos en la adherencia farmacológica. Claro que podrían ser los primeros pasos, pero como es un piloto, más adelante pueden irse agregando nuevas etapas, ¿no? Una baja adherencia o adherencia farmacológica en el mundo, más o menos es el 50% en las enfermedades no transmisibles, y en la hipertensión arterial se catalogan los diferentes estudios en un intervalo de casi 38% al 42,60%. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos hacer que una baja adherencia farmacológica aumente a una alta adherencia farmacológica? Seguramente habrá muchos otros estudios de intervenciones, pero en este caso vamos a utilizar las intervenciones basadas en la telemedicina, ¿no? Específicamente en el mHealth, que es la utilización de los equipos móviles telefónicos para mejorar. Hay antecedentes que ayudan bastante estas. Por ejemplo, el antecedente de Yusuf Gandapur y colaboradores en Estados Unidos del 2016, que trata de una revisión sistemática de más de 390 ensayos clínicos aleatorizados, no hipertensión arterial, sino enfermedades cerebrovasculares. De estos 10 ensayos clínicos aleatorizados, 10 fueron reportados con mejor adherencia farmacológica. Hay que tener en cuenta que en esa revisión sistemática no es que 10 de los 390 pasaron filtros, criterios de inclusión, exclusión, y solo algunos quedaron, ¿no? En el 2016 ya Takari y colaboradores hicieron un metaanálisis también de 1508 ensayos clínicos aleatorizados que evaluaron el envío de mensajes de textos a enfermedades no transmisibles, y evaluaron que también habían buenos resultados. Hay un estudio local también en Lambayeque, utilicé esto por ser mi lugar de nacimiento, de Wavy Riva y colaboradores, donde también hicieron un cuasi experimental, ¿no? Con hipertensión arterial, donde se dividieron en 4 grupos y un grupo obtuvo una mejor adherencia post-intervención. Y un estudio también bastante bonito sobre la Sociedad Española de Hipertensión, que lo lideró Emilio Márquez y colaboradores en el 2019, crearon la Sociedad Española de Hipertensión, un aplicativo móvil con
un equipo de ingenieros de software y médicos, personal de salud. Este ensayo clínico aleatorizado tuvo 154 pacientes y se hizo un estudio longitudinal de 6 y 12 meses post-intervención, viendo que había mejorado 93.15% y 86.3% respectivamente en esos intervalos, comparado con el 70 y 62% con el grupo control. O sea, sí funciona. O sea, hay antecedentes que sí funciona el MHIL. Entonces, ¿cuál es el problema? El proyecto propone cuál sería la eficacia de una aplicación móvil creada para mejorar la adherencia farmacológica en hipertensos, primero en una enfermedad crónica más prevalente e importante de un establecimiento de salud pequeño, como un piloto de Lambayeque. Entonces, el objetivo es determinar la eficacia de esta aplicación móvil. Entonces, ¿cómo nos vamos a justificar? ¿Por qué es importante este proyecto? Porque hay un aumento en la prevalencia de la hipertensión arterial, cada vez la población es más longeva y los estilos de vida ya no son los habituales de nuestro estado natural, por lo que hay más obesidad y múltiples otros factores que van a aumentar la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, incluyendo la hipertensión arterial. Esto ya hemos hablado que tiene un impacto en calidad de vida, tiene una gran carga de morbimortalidad, la baja adherencia casi del 50%. Esto va a generar sobrecostos. ¿De qué sirve que el Estado invierta millones si el paciente toma mal sus medicamentos o incluso no los toma o no acude a sus citas? Entonces, la hipótesis es que esta aplicación móvil aumentará el porcentaje de pacientes adherentes en al menos un 25%. Vamos a hablar un poco de definir los términos clave, ¿no? Salud digital al final es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar no solamente el diagnóstico, el tratamiento, sino también la prevención y la gestión de algunas enfermedades. También va a servir como promotor de la salud y el objetivo de esta va a ser optimizar las prestaciones de los servicios de salud mediante herramientas, en este caso aplicativos móviles, ¿no? Pero pueden incluso llegarse a ser plataformas de telemedicina, utilizar lo que está en boga, la inteligencia artificial y los sistemas de información clínica, ¿no? Que aún siguen siendo un sueño. La telemedicina en realidad es una modalidad de prestación de servicios de salud a distancia, mediante el uso de tecnologías digitales. La interoperabilidad está hablando de la capacidad que esta interacción puedan ser de diferentes sistemas operativos, de diferentes dispositivos, aplicaciones, que se puedan intercambiar, interpretar los datos con el sueño, ¿no? De tener la Big Data. Esta Big Data sería grandes volúmenes de información, de datos clínicos, saber cuándo el paciente toma sus medicamentos, qué pacientes toman sus medicamentos, quiénes no toman sus medicamentos, para que un algoritmo analice y dé recomendaciones, ¿no? La adherencia farmacológica ya hemos hablado qué es, y los recordatorios electrónicos que serían notificaciones, alertas, incluso podríamos avisarlo a los familiares, ¿no? Para mejorar la adherencia terapéutica, que es el equipo. ¿Quiénes van a formar el equipo? Primero, el equipo tiene que ser multidisciplinario. En el antecedente español de la Sociedad Española de Hipertensión dio grandes resultados, teniendo en cuenta un equipo de ingenieros de software que no solamente van a estar dedicados a la parte final del aplicativo, sino también de hacerlo de una forma intuitiva, ¿no? Un equipo de desarrollo de ingenieros, pero tiene que ir de la mano con personal de salud, incluyendo cardiólogos o médicos internistas, que van a validar los instrumentos, van a guiarnos en la parte científica, pero también necesitamos especialistas en la salud digital y en telemedicina que hayan tenido experiencias previas e investigadores con experiencias en la adherencia que hay en el Perú. Mm, Debido a que ese es un proyecto bastante ambicioso, este es un piloto, a pesar de que sea piloto, es bastante ambicioso, necesitan coordinadores del proyecto para que vean que la comunicación sea fluida, supervise el diseño, el desarrollo de la implementación, garantizar que el equipo cumple los cronogramas y los objetivos. Aparte, un especialista en gestión financiera. Esto puede ser un administrador, un economista, que preferiblemente tenga experiencia elaborando presupuestos de proyectos de esta magnitud y de este fenotipo. Y también identificar oportunidades de las empresas privadas para algún financiamiento externo, ¿no?
El análisis del entorno, hay que tener en cuenta que a pesar que el Perú esté en pañales en telemedicina, hay diferentes países que ya apuestan por el uso de tecnologías digitales para ayudar a los pacientes a seguir sus tratamientos, entre ellos Estados Unidos, Europa, eh, y han mostrado buenos resultados como he visto en los antecedentes. También en el Perú hay experiencias que son interesantes, justamente en la región de Lambayeque, por Wavy Riva, donde a pesar de que no han sido aplicativos móviles, que suele ser una tecnología más actual. Ya en el 2016 enviaban mensajes de texto, ¿no? Y se logró mejorar su seguimiento al tratamiento. Estas experiencias nos muestran que sí es posible usar la tecnología para este fin y que hay varias oportunidades que se pueden aprovechar, ya que muchas personas ahora en el 2025 ya tienen celulares inteligentes, especialmente en zonas urbanas como suele ser Lambayeque, que la mayoría es urbana o semiurbana. Después de esta pandemia, después del 2020, la digitalización ha mejorado bastante. Entonces, los pacientes ya tienen más apertura a usar herramientas digitales. Sin embargo, también hay limitaciones que vamos a hablar. Por ejemplo, hay desafíos que tenemos que tener que afrontar, ¿no? Por ejemplo, para tener un aplicativo, no siempre es necesario un celular moderno, pero es preferible tenerlo, ya que vamos a tener diferentes adversidades, que el celular se ponga lento, que el celular no tenga memoria, entonces ahí va a tener que radicar el equipo de software. La población también era un gran miedo que al pensar en este proyecto, porque como son adultos mayores, ellos no están tan familiarizados como los jóvenes a usar los equipos móviles, ¿no? Eh, si el paciente va a necesitar internet, datos para enviar la información, para recopilarlos en un Big Data, la confianza, los pacientes aceptarán los términos y condiciones sobre su salud, les importará o no, es incógnitos que todavía no podemos resolver. ¿Qué porcentaje de pacientes tendrán miedo que al descargar el aplicativo haya virus, ¿no? Y hay oportunidades. Es que estos datos, si sale bien, se pueden extrapolar no solamente a Lambayeque, sino a todo el Perú. Y no solamente utilizar la enfermedad más prevalente y con mayor carga de mortalidad, sino otras enfermedades renal crónica, insuficiencia cardíaca, cardiopatías isquémicas. Y la tecnología, prácticamente estamos utilizando tecnología que el mismo paciente tiene. Así que no sería una inversión catastrófica. Y si sale bien, puede ser ubicua, ¿no? Todo el mundo se perfila a tener smartphone en el futuro. El diseño del sistema de salud digital es una solución digital, ¿no? Consiste en una aplicación móvil que permitirá a los pacientes recibir recordatorios personalizados para que tome sus medicamentos y haya información educativa sobre su enfermedad, hábitos saludables. Recordamos que la evidencia terapéutica no solamente es farmacológica y más adelante, tal vez después del piloto, incrementar consejos nutricionales por profesionales, eh, que hablen también psicólogos sobre eso, porque todo es multifactorial la adherencia. Esta aplicativa no solamente va a dar un seguimiento diario, sino alertas programadas, mensajes entre pacientes, telemonitorización de su médico de cabecera para ver cómo va, reportes de la adherencia para que lo vea su médico, lo vea él mismo. Y la seguridad, es otra cosa que nos importaba, ¿no? Los datos tienen que estar cifrados de extremo a extremo para que toda la información transmitida siga los procesos de ley, ¿no? Los datos sensibles van a estar alojados en servidores seguros que cumplan con la ley 29733 de la protección de datos personales y se requerirá el consentimiento informado por escrito, ¿no? De los pacientes que acuden a este piloto. La participación de los pacientes va a ser fundamental, ¿no? Va a ser un pilar, porque al final ellos van a ser los que utilicen el aplicativo y ellos van a decir qué tan intuitivo es, qué le falta, qué les gustaría que haya, ¿no? Sus opiniones en la fase piloto van a ser utilizados para mejorar la experiencia del usuario. Garantiz- Vamos a intentar que se garantice la equidad, se considera medidas como el uso del lenguaje sencillo, tal vez con un lingüista, y también la posibilidad de que los familiares también participen en el seguimiento como un usuario de cuidador, ¿no? Un hijo estar pendiente de que su padre adulto mayor tome los medicamentos, si el padre
no reporta que lo ha tomado, le llega una notificación al hijo, ¿no? También más adelante se podrá buscar facilitar el acceso a teléfonos móviles a poblaciones vulnerables que no tengan en cuenta el smartphone, ¿no? Eso ya mucho más adelante. La definición de objetivos del monitoreo y evaluación, cómo se va a monitorizar el proyecto. Para asegurar su éxito es necesario tener en cuenta, estar observándolo permanentemente, ¿no? Esto nos va a permitir si la aplicación está cumpliendo con los propósitos, si se van a indicar, se va a utilizar indicadores de estructura como el número de móviles, el número de personal que se está utilizando, indicadores a lo largo del proceso como cuántos pacientes se han registrado, cuál es la frecuencia del uso del aplicativo, el número de clips, si se adhieren al aplicativo, ¿no? Y lo que más nos importa a nosotros, el personal asistencial, son los indicadores de resultados. ¿Cuándo ha cambiado la adherencia farmacológica? Se propone utilizar un instrumento ya validado que es el Morinsky Green de 8 preguntas, que ya está validado y tiene un alfa de Cronbach aceptable y también está en el idioma español, ¿no? Es una encuesta breve de 8 preguntas. ¿Cómo se va a planificar para que haya una mejora continua? Se utilizará encuestas breves en el mismo aplicativo para recoger las opiniones de los mismos pacientes sobre su uso, su funcionalidad, si es intuitivo o no. Se realizarán con estos datos reuniones mensuales del equipo de software y el equipo asistencial donde se propondrán los ajustes necesarios para mejorar, ¿no? El objetivo es que cada vez con las nuevas versiones haya una mejor interfaz, ya que los pacientes mayores seguramente presentarán dificultades a ajustar la frecuencia de notificaciones para que no sean molestas ni sean ni no hayan, incorporar también nuevos contenidos, como dije anteriormente, sobre nutrición, psicología, sobre lo que las necesidades que expresen los pacientes para abarcar la mayor cantidad de factores. Entonces, como conclusiones, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica de bastante prevalencia y tiene un fuerte impacto en la salud pública, no solamente en forma clínica, sino en costos. Y a pesar de que haya tratamientos eficaces, su baja adherencia continúa siendo una barrera crítica para el control adecuado de la enfermedad. Entonces se propone soluciones digitales, en este particular, el MGIL con un telemonitoreo representa una oportunidad real, ¿no? Que ya hay antecedentes, que gracias a su bajo costo, que puede ser ubicuo, fácil acceso y la posibilidad de que se personalice para cada paciente, puede permitir un seguimiento más cercano del médico de cabecera, recopilar datos, generar una big data y dar recomendaciones, utilizar esa información para, para mejorar la salud pública. La implementación de esa propuesta, que es muy codiciosa, tiene que ser cuidadosa, tiene que haber un equipo multidisciplinario comprometido, una gran inversión porque se necesita una infraestructura tecnológica adecuada. Además, se tiene que ser cuidadoso con la privacidad de los datos, siguiendo las leyes que he mencionado y evaluar la sostenibilidad financiera a largo plazo porque es un proyecto a largo plazo. Finalmente, el éxito no solamente dependerá de la tecnología, del equipo multidisciplinario, sino la capacidad de adaptarnos a las necesidades reales de los pacientes, que suelen ser adultos mayores, y a adaptarnos a lo que ellos soliciten, ¿no? Y continuamente con las encuestas ir modificando la interfaz, ¿no? Para para mejorar los resultados, integrar esta forma innovadora, ¿no? Con el compromiso del personal de salud. Esta es la bibliografía utilizada. Les agradezco por su atención.